¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Juan Jorge Nieto Hernández, director de procesos legislativos en el Congreso del Estado de Guanajuato, México. Primero que nada, me gustaría iniciar dando un gran agradecimiento a las instituciones participantes y a las instituciones que han permitido organizar y que este primer encuentro internacional Equigob en el cual estamos el día de hoy sea posible. Gracias a la Universidad del Estado de Santa Catarina, gracias a la Asamblea Legislativa del Estado de Santa Catarina, a Politeia, a la Escuela Legislativa Diputado Lício Mauro da Silveira en Brasil. Pues desde acá, desde México, nos da mucho gusto participar y compartirles estas prácticas que hemos estado trabajando y diseñando para lograr servicios públicos mucho más equitativos. En este caso queremos platicarles de el proceso de consulta a personas con discapacidad, en donde diseñamos un procedimiento diferenciado en el proceso legislativo para abordar cuestiones que afectan a las personas con discapacidad y que este proceso cuente con parámetros mínimos y ajustes razonables que permitan que la participación de las personas con discapacidad sea una participación efectiva, que sea una participación real y que no sea un ejercicio de simulación para la toma de decisiones. Ahora, en cuanto a qué instituciones se vieron involucradas para el desarrollo de esta práctica, me gustaría platicarles que durante el diseño del procedimiento, su publicación y la primera materialización de este ejercicio, es decir, el primer ejercicio de consulta a personas con discapacidad, en el Congreso del Estado de Guanajuato se hizo alianza con instituciones gubernamentales y académicas. Primeramente, se buscó a la institución encargada de la protección y la especializada en brindar servicios a personas con discapacidad dentro del entramado gubernamental. Es así como se integró al Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, INGUDIS. Igualmente, buscamos alianzas con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Es esta institución la encargada de la protección, restauración de los derechos humanos de las personas en nuestro estado. Igualmente se buscó alianza con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, el DIF, y con el Consejo Consultivo para la Atención de las Personas con Discapacidad del Estado de Guanajuato. Igualmente se buscó tener contacto y alianzas con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que es la institución encargada de proveer servicios a las personas con discapacidad, servicios de asistencia en el caso de desarrollo de programas sociales. Igualmente, buscamos alianzas estratégicas con la Universidad Iberoamericana de León, con la cual llevamos un proceso académico para lograr el desarrollo de una metodología específica para que todos los procesos de consulta en los cuales se fueran a convocar a personas con discapacidad cumplieran con exactamente los mismos parámetros y tuviéramos claro cuáles son las reglas y los requisitos y los ajustes que se deben de realizar para que la participación efectiva, para que la participación de las personas con discapacidad sea una participación efectiva. Ahora, ¿en qué personas se vieron involucradas en la práctica? Puedo platicarles que durante la práctica participaron organizaciones de y para personas con discapacidad, así como personas con discapacidad residentes en el estado de Guanajuato. Ahora, ¿cómo esta práctica promueve la equidad? Es importante el decir que la práctica promueve la equidad garantizando el respeto de los derechos humanos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar se les reconoce este derecho natural de tomar decisiones por ellas mismas. Estamos eliminando o abonando a que se elimine y a dejar atrás este modelo asistencialista o este modelo en el que asumimos que para las personas con discapacidad las decisiones las tiene que tomar alguien más, sino que vamos a las personas con discapacidad y son las personas con discapacidad las que tienen que tomar las verdaderas decisiones de las cuestiones que les afectan en su vida diaria. Entonces, la toma de decisiones que les afectan es una toma de decisiones conjunta entre el legislador y las propias organizaciones y personas con discapacidad de manera directa. Esto es fundamental, ya que empodera a este grupo, que es un grupo históricamente marginado, y permite que ellos sean los protagonistas en el diseño de las políticas que impactan sus vidas. Igualmente, la necesidad de consultar a personas con discapacidad surge de la urgencia de superar este modelo rehabilitador de la discapacidad. El modelo tradicionalmente los ha concebido como sujetos pasivos de ayuda, dependiendo de otros para su bienestar. Sin embargo, debemos de avanzar hacia un modelo social que entienda la discapacidad como un producto del contexto y las barreras que enfrentan en su entorno. Este cambio de paradigma es esencial para fomentar una inclusión genuina y efectiva. No se puede construir cuestiones
cuestiones relacionadas con personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. La consulta no solo se presenta como una práctica, sino como una medida de protección y garantía de derechos. Las personas con discapacidad han sido históricamente discriminadas e ignoradas, y es crucial que sus voces se expresen, que sus opiniones y observaciones sobre las medidas legislativas aseguren que éstas respondan a sus necesidades reales y que generen beneficios efectivos para su día a día o para su vida diaria. Además, es importante señalar que en el plano legislativo, este derecho de consulta ha sido reconocido como un requisito esencial para la adopción e implementación de cualquier legislación que les afecte. Es decir, la Suprema Corte de nuestro país ha declarado o tiene distintos precedentes en los que ha establecido que cuando no se lleva a cabo un proceso de consulta a personas con discapacidad y se vaya a tomar decisiones que les afecten, entonces existe un potencial invalidante que puede generar que el producto legislativo igualmente sea declarado inválido. Es decir, se declara la inconstitucionalidad del producto legislativo, o sea, de la norma. Por eso es tan importante llevar a cabo estos ejercicios de consulta garantizando la participación efectiva de las personas con discapacidad. Esto implica que las instituciones, no solo las legislativas, sino las administrativas, están obligadas a llevar a cabo consultas efectivas que aseguren que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad y que se garantice su derecho de participación y consulta. En resumen, la práctica de consulta no es solo un mecanismo administrativo, sino un acto de justicia social que busca revertir años de exclusión y marginación al involucrar a las personas con discapacidad en el proceso de toma de decisiones. No solo así reconocemos su dignidad y sus derechos, sino que también enriquecemos el proceso legislativo, haciendo que las políticas públicas sean más inclusivas, efectivas, y además establecemos un camino hacia una sociedad más justa, donde todas las voces, incluidas las de las personas con discapacidad, tengan un espacio y un valor en el proceso democrático. Ahora, ¿qué tipo de equidad se abordó en esta práctica? En nuestra práctica se abordó la equidad en derechos, con el objeto de hacer efectivos todos los derechos de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad con el resto de la población y sin discriminación. Reconocer y respetar la diversidad funcional de cada individuo y considerar las barreras concretas que enfrentan en su entorno. La obligación jurídica de los estados de garantizar consultas con organizaciones de personas con discapacidad es una forma o una formalidad y un requisito procedimental. También es una herramienta crucial para asegurar que las personas tengan acceso a los espacios de adopción de decisiones en el sector público, porque así se incluyen sus perspectivas y garantizamos su pertinencia y efectividad. La consulta en nuestra práctica se llevó a cabo en 4 fases distintas. La fase preconsultiva. En esta fase nos enfocamos en identificar a las personas y organizaciones clave para involucrar en el proceso. También realizamos un diagnóstico de las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad en la comunidad. La fase informativa y de difusión proporcionó información clara y accesible sobre los procesos de consulta y los temas que se iban a discutir. Esto fue crucial para asegurar que todos tuvieran la oportunidad de participar y expresar sus opiniones. Durante la fase de diálogo se llevaron a cabo reuniones, foros, donde las personas con discapacidad pudieron compartir sus experiencias y perspectivas. Este diálogo abierto permitió que sus voces fueran escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. Después pasamos a la fase de estudio y dictamen. En esta fase se analizó toda la información recabada y se elaboró un dictamen por parte de la Comisión Legislativa, en donde en esta Comisión Legislativa se incorporaron las observaciones y sugerencias de las personas con discapacidad consultadas. Este fue comunicado también a los grupos participantes y a la población en general durante la sesión pública de la Asamblea Legislativa. Esto para garantizar la accesibilidad de todo el proceso legislativo, implementando diversas medidas como ajustes razonables, la provisión de ayudas técnicas, que incluyó la utilización de formatos accesibles, asistencia personal y el uso de tecnologías que facilitaron la participación de todas y de todos. En realidad, este es solamente un ejercicio que permite la participación en términos de equidad a las personas con discapacidad. Permitir y lograr que las personas con discapacidad puedan participar en la toma de decisiones que les afectan exactamente en las mismas condiciones que participan las demás personas. Solo así podemos asegurar que las medidas que se proponen para modificar algunas leyes que puedan afectarles sean efectivas y respondan a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad. Es así como concluyo y agradezco nuevamente a las instituciones participantes. Les mando un afectuoso saludo desde Guanajuato, México. Saludos.